Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues hay entrevistas que a uno pues le provocan más entusiasmo que otras. Por ejemplo, la de hoy, pues porque además de ser un entrevistado interesante, que todos los que vienen a esta mesa de tertulia procuro que lo sean, pues además es alguien a quien aprecio especialmente por su cruzada, permítame que lo califique así, en favor de rescatar la historia maravillosa que tenemos los españoles y los hispanos en general. Don José Luis López Linares, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Don José Luis López Linares, ya lo saben ustedes, y si no lo saben, pues se lo cuento, que sacó un maravilloso documental, precioso, lleno de muchas cosas que a mucha gente pues le sorprendieron porque era la primera vez que las escuchaba. Era España la primera globalización. Pero es que después sacó un segundo documental, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, donde de nuevo volvió a sorprender a todo el mundo porque volvía a proporcionar un montón de datos sobre nuestra maravillosa historia que y bellas, bellísimas. Y bellísimas. La primera bellísima, la segunda ya la leche, o sea, la escena final con la mariposa, es que es una belleza realmente espectacular. Y luego, pues resulta que mañana estrena un tercer documental con el sugestivo título de We de Hispanos, nosotros los hispanos, que se mantiene el título en inglés, pues porque hablamos de Estados Unidos, que lo construimos los hispanos, ¿no? ¿Qué tal está usted, don José Luis? ¿Y qué vamos a encontrar en We de Hispanos? Pues We de Hispanos es algo que, bueno, realmente las tres películas tienen una continuidad. Estados Unidos es el tercer país de la hispanidad en número de hablantes de español, y después de México y de habitantes hispanos, ¿no? Y bueno, esta es una mirada a Estados Unidos y que Estados Unidos antes que ser anglosajón fue hispano, fue español. O sea, que allí se habló español mucho antes que se hablara inglés. Se hizo una acción de gracias, que fue una misa 70 años antes que la famosa acción de gracias del pavo, que está en todas las películas estadounidenses, y tantas cosas más, ¿no? Entonces, lo hispano es algo español, es algo fundacional en Estados Unidos, no es algo sobrevenido, sino que... Entonces, bueno, esto yo creo que es muy interesante recordarlo, primero a los hispanos de Estados Unidos y después a los anglos de Estados Unidos, para que sepan la historia, conozcan de verdad la historia de su país, ¿no? Y luego, en tercer lugar, nosotros mismos. Y a nosotros, por supuesto. También de aquí, de Españita. Porque... No es poco. En We de en Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, pues veíamos un recorrido estéticamente maravilloso por toda esa enorme, inmensísima tierra que los españoles incorporamos a la corona, y escuchábamos voces pues realmente espectaculares llamando la atención sobre cómo las interpretaciones que ha habido hasta ahora históricas han sido completamente ridículas. Recuerdo, por ejemplo, a Zunzunegui, creo que era cuando decía, es que cuando me preguntan dónde está el oro aquí de Hispanoamérica, yo digo, miren a su alrededor, ¿dónde está el oro? Las catedrales, los hospitales, las universidades. Bueno, aquí ya la mirada se centra en Estados Unidos, y yo creo que llega en un momento perfecto la película, porque claro, estamos asistiendo a ese giro en la política exterior americana, donde Estados Unidos dice, este continente es mío. La doctrina Donroe lo bautiza Trump. Este continente es de Estados Unidos, es nuestro predio, así que aquí que no me venga a interferir China o que no me venga a interferir Rusia. Y claro, eso plantea geoestratégicamente a futuro unas cosas muy interesantes, porque si efectivamente se instaurara un imperio americano que abarcara todo el continente americano, el idioma fundamental sería el español, sería el mayoritario. La cultura
sería la hispana. Vamos, que restaurarían el Imperio Español, pero con sede en Washington, ¿no? Entonces, claro, en estos momentos llega We de Hispanos a recordarles que estamos en Estados Unidos desde mucho antes de que llegaran los anglos, y que se ha contribuido orgullosamente a construir Estados Unidos por una serie de personas desde hace muchos siglos que se sienten muy orgullosos de ser estadounidenses, pero muy orgullosos de ser hispanos, ¿no? Sí, desde luego, bueno, este año además, bueno, es el 250 aniversario de la independencia, o sea que también fue uno de los motivos que hice la película para tener la lista en este año. Y como dices, Luis, pues bueno, es que Estados Unidos depende de los hispanos, porque tienen el problema que tenemos aquí demográfico, y si no fuera por la hispanidad, el PIB sería negativo de Estados Unidos, no, o sea que cada vez se habla más español, cada vez se come más comida hispana, cada vez la Virgen de Guadalupe está más presente en todas partes, o sea que realmente, si eso no es una hispanización, que nos digan qué es, ¿no? Yo cuando llegué a Estados Unidos hace muchísimo tiempo y vi que a los lavaderos de coches los llamaban guachaterías, dije, hemos conquistado esto. Yo creo que es un mestizaje muy interesante Sí. entre la cultura anglosajona, que tiene unas cosas prácticas verdaderamente notables, y nuestros valores más, entre comillas, humanos, familiares. Sí. O sea, así como hay otras culturas que se mezclan mal, como el cristianismo y el islam, se mezclan fatal, pero yo creo que les da bien hecho, y bueno, el propio Trump ha sido, en el fondo, es un gobierno de coalición entre los anglos e hispanos, porque sin el voto hispano no habría llegado. Sí. Ahí hay un tal Marco Rubio, que es como la estrella rutilante del gobierno Trump, incluido Trump. A veces, no sé si le tiene celos, pero ha sido impresionante la ejecutoria de Marco Rubio. Es impresionante, sí. Bueno, y es cubano, habla español, o sea que seguramente el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos es un hispano. Entonces, digamos, las cosas han cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando hace 40 años o no sé cuántos fui por primera vez a Nueva York, pues allí se hablaba inglés. Ahora, como cuando hemos estado rodando la película, pues realmente no hace falta. O sea, en español te podías manejar por toda la ciudad sin ningún problema. Y bueno, en Miami, ¿qué os voy a contar? O sea, si hablas inglés te miran y dicen, ¿a este qué le pasa? Usted no es de aquí, ¿no? O sea que hay ¿Cuánto tiempo le ha llevado el documental, don José Luis? 2 años. 2 años. 2 años desde que empezamos, sí. Empezamos a grabar, pues justo ahora, hace 2 años, más o menos. Y el espectador que se acerque a ver el documental, ¿qué se va a encontrar? Porque se va a acercar seguramente con la imagen de su anterior documental, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. ¿Es un documental tan poético como Hispanoamérica, o es un documental mucho más político? Yo creo que lo primero que se va a encontrar, bueno, es que va a disfrutar. O sea, yo creo que la película yo digo, bueno, la película, yo creo, bueno, utilizo técnicas documentales, pero creo que vamos un poco más allá de lo que uno espera de un documental. Y sobre todo es disfrutar, porque, bueno, y lo que lo que tiene razón Luis es que es un documental más político. O sea, que si el primero era más histórico, el segundo era más... era un documental también, el segundo más bien sobre la belleza, sobre la... Más sentimental. Es la belleza. sobre El segundo más- es que es belleza. Es que es sobre mostrar... Este es un documental más político, pero en el que no hemos renunciado a cierta idea de la poesía. A cierta... ¿Cómo cree que va a ser recibido en Estados Unidos? ¿Y por quién? Es decir, precisamente porque es un documental político y precisamente porque toca algo que es clave de cara a tratar de prever la evolución de Estados Unidos en el futuro, que es el papel que va a tener la minoría hispana cada vez mayor. ¿Cómo crees que se van a tomar distintos sectores de la sociedad estadounidense el documental? Porque imagino que allí la promoción que harán ustedes será grandísima. Bueno, estamos... El documental se va a estrenar entre septiembre y octubre, porque es el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Sí. Entonces hay más posibilidades de que te hagan caso los medios. Y estamos trabajando en el estreno, hemos montado una fundación en Texas para recaudar
caudales para promoción, porque si no, en fin, es capaz de denunciarte, pues aquí no va nadie. Pero pensamos en hacer un buen estreno en Estados Unidos, un buen estreno dentro de las limitaciones de un documental, pero salir en muchos cines, en muchos estados. Y, por supuesto, como dices, nuestro primer objetivo es el público hispano. O sea, vamos a ir a ciudades o incluso a barrios que tienen más hispanos, y como segunda público, como segundo objetivo, pues ya es el público anglo. Pero la verdad es que vamos a centrarnos, porque además es el público que más va al cine. O sea, el porcentaje de hispanos que van al cine en Estados Unidos es mayor que el de los anglos. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Por qué? Pues no se sabe, pero hay más, o sea, dentro de los 17, 18% de hispanos que hay en Estados Unidos, van muchos más al cine que el resto. O sea, entonces, bueno, por eso también es interesante. Yo quería hacerle una pregunta. Las segundas, terceras generaciones de hispanos ya viviendo en Estados Unidos, ¿cómo conjugan el ser hispanos con ya su nacionalidad estadounidense? Porque se integran, pero el hispano se integra perfectamente allá donde va, pero pierden raíz, la mezclan, ¿cómo lo conjugan? Pues fíjate, ha pasado, nos hemos encontrado rodando allí un fenómeno curioso, que es que hemos conocido gente que sus padres no les hablaban español, porque pensaban que si no hablaban español iba a ser más fácil que se integraran. Realmente y han crecido sin hablar español en casa, o sea, no, sus padres siendo cubanos o mexicanos, no. Pero, sin embargo, hay varios casos en los que luego ellos aprendían español por su cuenta. O sea, que estaban buscando sus raíces, ¿no? O sea, y además, ahora mismo, eso ya no se le ocurre a ningún hispano, no hablar español, porque al revés, o sea, ya hay muchos anglos que están aprendiendo español. O sea, ya nadie estudia francés. O sea, que era el idioma un poco de la élite, ¿no? Ya si hablas español en Estados Unidos tienes más posibilidades de trabajo, de buscar algo mejor, de relacionarte. Y de hecho, lo demandan las empresas. Lo demandan, claro. Y ahora mismo con la nueva política exterior americana, con el restablecimiento de la doctrina Monroe, pues va a ser todavía más, porque independientemente de qué decisiones tomes en cuanto a futuras integraciones o no, si las empresas americanas quieren trabajar en Argentina, en México, en Chile, pues ¿a quién van a contratar? A gente que hable español. Claro. Un dato sorprendente que encontré estudiando demografía en Estados Unidos es que el grupo que tiene mayor esperanza de vida son los hispanos, más que los blancos no hispanos, y no son el grupo con mayor nivel de renta. Y vuelvo a lo de que, por un lado, tenemos una cultura bastante interesante. De hecho, había alguien que decía por ahí que la humanidad se divide en dos, en los latinos y los que envidian a los latinos, pero no son latinos. Sí. Que tenemos una cultura bastante interesante de modo de relacionarnos, y seguramente eso tiene que ver con esas pautas familiares. Y, insisto, creo que llevándolo bien tenemos que ganar, tanto nosotros aprendiendo en general del mundo hispánico, del mundo anglo, como al revés. O sea, en vez del enfrentamiento, creo que hay un campo para la concordia muy interesante, y allí mismo es muy impresionante que sea un grupo que no es el que más dinero tiene, en promedio, el que tenga mayor esperanza de vida, con toda claridad. Mira, como dice Zunzunegui también en esta película, otra de sus frases geniales. Es genial. Dice, los estadounidenses tienen la suerte de ser nuestros vecinos, habla de México, porque así están aprendiendo a comer. Sí que es verdad. Ese mexicano de apellido vasco. Sí. Y el hispano, ¿cómo tiene conciencia lo que ellos, lo que la gente llama tan equivocadamente, en mi opinión, latino? ¿Tiene conciencia de que hispano viene de español? Perdón por la estupidez, pero muchísima gente es que ya lo tiene tan lejano. Dice, yo soy latino, y incluso en las televisiones españolas, en todas partes, se habla de Latinoamérica y de latinos, y hemos renunciado nosotros a la hispanidad. Entonces, esos hispanos, que por eso me gusta el nombre de We de hispanos, ¿se relacionan realmente ellos, su origen, con España? ¿Son conscientes de eso?
Bueno, ¿sabes? We the Hispanos viene de la entrada de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? We the people of the United States, ¿no? Pues eso, ahí está. A ver, yo lo que creo es que lo que está pasando es que, yo luego llego a tu pregunta, es que en Estados Unidos, antes, hace unos años, hace unos decenios, pues los puertorriqueños estaban en Nueva York, los mexicanos en Los Ángeles, los cubanos en Miami. Ahora mismo en Nueva York ya hay de todo. En Chicago ahí están mezclados peruanos, colombianos. Entonces están descubriendo lo que tienen en común. O sea, porque claro, si tú vives solo con puertorriqueños, pues vives como en la isla y te da igual, o sea, no descubres que hay algo más allá, ¿no? Pero yo creo que eso se ha roto, se ha mezclado y entonces yo me he encontrado pues a grupos de gente que lo que pasa es que se juntan, que viven cosas que tienen y descubren lo que tienen en común. De ahí a que lleguen a saber que viven en España, pues todavía falta un paso. Yo creo que sí. Es que es en la mezcla, donde explota, claro, que dices, ¿por qué nosotros incluso tenemos los mismos dichos? Es que es en esa mezcla. Ahí robamos en una escuela de flamenco en Seattle, en un sitio más que te puedes imaginar que el flamenco tiene menos que ver con eso. Que también llegamos por esas alturas, ¿eh? Llegamos a Vancouver. La que ha montado la escuela de flamenco es una mexicana. Y ahí hay niñas colombianas, argentinas, peruanas, españoles. Y van todos y el flamenco, las clases de flamenco hacen que hay una comunidad ahí. Pero eso es lo que está pasando. Ahí en Seattle les amenaza terremotos que, si no recuerdo mal, la placa de Juan de Fuca, ¿no? Que no era John Smith, era Juan de Fuca, eso suena a español, ¿no? No, iba a decir el estrecho de Juan de Fuca. Sí, exacto. Es el límite entre Canadá y gracias a que los españoles marcaron la frontera. Exacto. Así empieza la película, con Nutra. El mosaico, vamos a ver, más del 60%, 60-65% de los hispanos son mexicanos. Pero, por ejemplo, los puertorriqueños, los que están muy ligados todavía a España más son los cubanos y puertorriqueños, que de hecho añoran. En Puerto Rico, Estados Unidos intentó asimilar y erradicar el español, pero no lo consiguió. De hecho, Puerto Rico, que es un poco desconocido en España, es casi el antiguo territorio español que es más prohispánico, proespañol, y que a veces se habla de que si nos volvemos a juntar con España. Hay un partido reunificacionista. Exactamente. O sea que por eso ahí hay un cierto mosaico, que habrá comunidades de esas hispánicas que están más cercanas a ese sentimiento, que saben que ven de España y tal, y otras menos, ¿no? Don José Luis, su primer documental fue el documental más visto del año en cines. La primera globalización. Su segundo documental, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, también fue un exitazo. Me parece que usted superó el 1.000.000 de visualizaciones a través de la plataforma de Radiotelevisión Española, cuando Radiotelevisión Española lo puso. Vamos, que sus documentales no solo son una maravilla, sino que además tienen un éxito espectacular, ¿no? ¿Qué expectativas tienen para We the Hispanos? Pues con Hispanoamérica en cines hicimos 75.000 espectadores, que está bien, pero estamos entre me parece que eran los 15 películas con más taquilla en cines de ese año, lo cual quiere decir lo poco que hace el cine español. Qué horror. Pero y desde luego documental el que más taquilla hizo. O sea. Y entonces, bueno, esperamos superarnos. Y en otros países hispanos, o sea, fuera de Estados Unidos y de España, en toda Sudamérica, Centroamérica, porque para ellos también es interesante esa autoestima, digamos, respecto a Estados Unidos y tal. Hispanoamérica sí estrenamos en 12 países de Hispanoamérica. ¿Sí? Tuvimos mejores resultados en Perú. Digo, este nuevo, ahí tendría mucho interés porque reivindica un poco sobre todo México, en México, el documental tiene mucho que ver con México, ¿no? Perú también. Y sí, pero ahí en cines es más complicado estrenar, porque realmente es un mercado muy competitivo, muy duro. Sí, en México vamos a ir a cines y en Perú ya tenemos previsto un estreno. La verdad es que a mí me sorprendió una cosa, y es que en México no hubiera, ¿cómo le diría yo?, una reacción de los sectores más ultramontanos, indigenistas y tal contra el documental. No la hubo.
No, pues desgraciadamente no, porque... Pero eso le iba a decir, no se preocupe que lo montamos. Vamos, yo creo que llega Zunzunegui y les infla. Porque vamos, Zunzunegui es mucho Zunzunegui. Sí, le tapa la boca a cualquiera. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Luis López Linares. Muchas Le gracias, agradezco don un Luis. montón. La verdad que me hacía mucha ilusión hablar con usted. No pude, por desgracia, ir al preestreno de We de Hispanos el fin de semana pasado. Pero, así que pero mañana tendré se que- estrena, mañana claro, está habrá en que- cines, está en cines en España, está Sí, señor. en muchas ciudades y la semana que viene más. ¿Y quieren ustedes ver dónde ver la película? Pues ponen We de Hispanos en su buscador y entonces les lleva a la página de We de Sí, sí. Hispanos, donde hay una lista de todos los cines donde ustedes lo pueden ver, donde ustedes lo pueden ver. WeDeHispanos.org, si quieres ir más preciso ya. We de Hispanos. ORG. .org. Como dicen ahora los jóvenes, vamos a petarlo. Vamos a petarlo. Vamos a petarlo, venga, todos a reventar. Bueno, gracias, don José Luis. Muchas gracias.